Hola amigos bibliófilos. En la reseña de hoy tenemos un libro que nos habla de las dificultades del crimen en Japón en los tiempos de reciclaje de basuras. El libro se titula Out, escrito por Natsuo Kirino, editado por MC, al menos la edición que tengo yo, porque creo que ahora lo edita Planeta, y que consta de 551 páginas. La novela es un thriller que nos cuenta la historia de Masako, Kuniko, Yoshie y Yayoi, pero sobre todo de Masako, que trabajan todas ellas en el turno de noche de una fábrica de comida preparada de los suburbios de Tokio. Y todas ellas tienen graves problemas familiares y sobre todo económicos. Vamos, que están trabajando en el turno de noche porque son pobres y porque no pueden acceder a un trabajo mejor. Y un día, Yayoi hace algo que no debería haber hecho y las cuatro mujeres se ven envueltas en un problema que cada vez se hace mayor a medida que pasa el tiempo. Sí, porque en un principio parecería que hay un problema, tienen un problema, pero debería ser su solución simple. Sin embargo, cada vez hay más obstáculos, cada vez la bola de nieve es más grande, tienen que mentir más, tienen que hacer peores cosas y de verdad la cosa se complica de una manera, pero así tontamente, como quien lo quiere la cosa. Llega un momento que dices, por favor, que solo era, has matado a alguien, esconde el cadáver, solo era esconder el cadáver, pero ¿qué os ha pasado? Esto es un poco así. Se parece, si tuviera que compararlo con algo, sería con una película de los hermanos Coen, como Sangre Fácil o Fargo, pero especialmente con Sangre Fácil, creo que se parece más a ella, con personajes que de repente se encuentran en una situación mucho mayor de la que pueden controlar, y además habla mucho de la codicia, del dinero, porque no es exactamente la primera vez, pero sí que es una novela que habla de manera bastante franca y bastante bien de lo que supone ser una mujer pobre en Japón. Básicamente, si eres una mujer pobre con un curro asqueroso en Japón, es lo peor que te puede pasar, porque esta novela, además, la escritora no solo escribe un thriller que es interesante, con tensión y con una violencia latente en cada una de sus páginas, sino que además es un poco como un manifiesto feminista. Quiero decir, te relata perfectamente cuál es la situación de la mujer en el Japón actual, porque Japón es un país muy, muy, muy machista, de manera que la propia novela te dice que si no eres joven y guapa, no hay forma humana de que en Japón tengas un trabajo decente, y tampoco te van a ascender si tuvieras un trabajo, porque no eres joven y guapa. Y si trabajas como estas mujeres en un turno de noche asqueroso, porque no tienes más narices y porque necesitas el dinero y estás desesperada, los demás miembros de la sociedad, sobre todo los del sexo masculino, te van a criticar por ello. Sí, o sea, no les dejas más salida y además las criticas. De hecho, esta novela es una muy buena novela para conocer o intentar conocer la sociedad japonesa, porque siempre hay gente que les resulta difíciles los libros de literatura japonesa. Eso suele ser por dos razones. Una de ellas porque tal vez hayan intentado leer a clásicos y, hombre, los clásicos japoneses son siempre muy lentos y con un lenguaje muy evocador, del tipo estaba allí mientras los cerezos en flor se mecían dulcemente por el tiempo estival, mientras los rayos del sol en el lago. ¿Sabes? Es un poco lentito, ¿vale? Necesitas armarte de paciencia y valor. Y además suelen ser difíciles porque les cuesta empatizar con los personajes japoneses. La cuestión es que los japoneses tienen exactamente los mismos sentimientos que todos nosotros. Quiero decir, todos los seres humanos sentimos lo mismo: amor, odio, compasión, alegría. Todo eso es
igual. Lo que se diferencia son las reglas que cada grupo social establece para poder encauzar dichos sentimientos. Y los japoneses son diferentes, por ejemplo, a los españoles. Y esta novela hace un muy buen trabajo explicándote y describiéndote cuáles son los sentimientos reales de estas mujeres con las cuales puedes empatizar, porque todas ellas alguna vez las has conocido, incluso puede que alguna vez haya sido alguna de ellas, y al mismo tiempo te explica y te expresa cuáles son las normas sociales japonesas y por qué estas mujeres pues no pueden hacer lo que quisieran o cuáles son las limitaciones a las que se ven obligadas. Y es realmente buena en eso. Además me sorprendió gratamente porque es que es muy sorprendente todo el tiempo, porque además de todos esos problemas que les vienen, es que la cuestión es que todo esto viene, los problemas vienen porque Japón tiene reciclaje de basuras, que parece una estupidez, pero no lo es, porque en Japón son muy estrictos con el reciclaje de basuras. De hecho, hay ciudades, dice el libro, en el que hay 34 tipos diferentes de basuras, ¿vale? En las que, ya sabes, que ahora hay que clasificarlas por papel y tal. Imagínate 34 clases. Y además el reciclaje de basura se lleva a cabo por los grupos vecinales. O sea, son los grupos vecinales personalmente los que controlan todo eso. Y entonces, claro, si tú quisieras deshacerte de un cadáver, pues hay dificultades. Y esta tontería se complica cada vez más. Además entran en juego nuevos agentes, gente muy mala, de esa que no quieres conocer nunca. Y de hecho al final se establece una conexión entre el personaje de Masako y lo que parece ser un mafioso o antiguo mafioso, aunque al principio pareciera que no, pero al final se ve que están como interconectados. Y si bien la protagonista principal podríamos decir que es Masako, el libro está narrado desde diferentes puntos de vista y es muy inteligente la autora, porque parece como si hubiera sabido que esta novela se iba a publicar en sitios que no eran Japón. Por lo tanto, empieza la narración desde un personaje, nos encontramos con nuevos personajes y nos hacemos a sus nombres, y luego en un fragmento posterior o en una sección del capítulo posterior, porque así es como los diferentes protagonistas se van alternando, es cuando encontramos el punto de vista de este nuevo personaje. Y nunca te pierdes, aunque estamos hablando de nombres japoneses, nunca te pierdes. La trama avanza a buen ritmo, siempre hay tensión latente, siempre, y hay violencia en este libro. A veces es explícita, otras veces no, pero da muy mal rollo. Hay una especie de... Sí, hay una especie de agobio soterrado, que cada vez además la tensión y las dificultades se van acumulando cada vez más, y tú ya en la última parte de la novela dices, esto no va a terminar bien. ¿Sabes? Como una película de los hermanos Coen, lo mismo, que no va a terminar bien. Aquí la gente está empezando a pasarse 3 pueblos y yo no veo cómo esto va a terminar de alguna forma satisfactoria. Y no os voy a decir en absoluto cómo termina, solo os diré que es bastante sorprendente y que yo animo a que lo leáis si queréis leer un thriller. Si estáis interesados en un thriller que pueda sorprenderos, no por supuesto si queréis una historia de detectives más clásica, tampoco si queréis leer una novela histórica, o si, yo que sé, queréis leer una historia futurista en la que la petanca se ha convertido en el deporte más popular del mundo, porque entonces no. Esta es una novela, un thriller, una novela negra, que me sorprendió muy gratamente, que puedo recomendar a aquellos que estén un poco dudosos en cuanto a literatura japonesa, y que yo creo que puede hacer pasar un buen rato. Y bueno, esto ha sido todo en la reseña de hoy. Espero haberos ayudado, como siempre. Dadle a like si os ha gustado. También podéis dejar los comentarios que penséis que son oportunos. Y con esto me despido. Gracias una vez más por seguir mis vídeos. Hasta la próxima vez. Adiós.